CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar con el senador Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, en medio de toda la polémica que está justamente en el oficialismo a raíz de la ley Naim Retamal y otros temas. Así es que muy contingente esta entrevista, una noticia importante, relevante, como muchas otras más que revisamos hoy, y comenzamos con estos titulares. Mañana continuará en el Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos la formalización de los presuntos implicados en la desaparición de Julia Chuñil. El tribunal dictó arresto domiciliario nocturno para el ex yerno debido a la colaboración que prestó ante la Fiscalía. Su testimonio sería clave para imputar el delito de parricidio a los hijos de la comunera mapuche. El presidente Gabriel Boric recibió a José Antonio Kast en La Moneda para avanzar en el proceso de transición. Tras el encuentro, el mandatario electo explicó que abordaron la situación fiscal y los proyectos en trámite en el Congreso. Además, se acordaron diálogos entre los equipos económicos para evaluar el financiamiento de iniciativas como la Sala Cuna Universal y el FES. Crece la división del oficialismo por el veredicto del caso Gustavo Gatica. La ex ministra del Interior, Carolina Toá, criticó la postura del PC y el Frente Amplio, quienes atribuyeron responsabilidad a la ley Naim Retamal y al gobierno en su aprobación. Según la ex secretaria de Estado, a quien le tocó tramitar la normativa, esa reacción demuestra inconsistencia y liviandad para ver las cosas. Y en temas internacionales, María Corina Machado llegó hasta Washington para reunirse con Donald Trump. En la cita, la líder opositora, además de presentarle la medalla del Nobel de la Paz, aseguró que Estados Unidos está comprometido con la libertad de Venezuela, mientras desde la Casa Blanca dijeron que el mandatario mantiene su postura de que Machado no cuenta con el apoyo para encabezar el país. Todo esto y mucho más, porque comienza CNN Prime. Bueno, esta tarde Carabineros realizó un allanamiento en la comuna de Cerrillos por porte de armamento ilegal en domicilios del sector. Felipe Hernández tiene todos los detalles. Felipe. Claro, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, porque este operativo que termina, porque es finalmente la conclusión de toda esta acción que realizó Carabineros, tuvo un origen en la comuna de Maipú. A las afueras de un supermercado se encontraban dos sujetos al interior de un vehículo revisando un teléfono celular. Es ahí, esa acción es lo que le llama la atención al personal policial que circulaba por la zona. Le piden que desciendan de este automóvil y es ahí donde comienzan a solicitarle la documentación a estas personas. El punto es que uno de los sujetos habría tirado el teléfono al suelo con el objetivo de destruirlo. Claro, era prácticamente de donde estaban, la evidencia que a Carabineros le llamó la atención. Por eso mismo es que estamos con el mayor Felipe Schulz, comisario de la 25 Comisaría de Maipú, para conversar justamente de esos antecedentes. Mayor, muy buenas noches. Usted nos cuenta, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, como muy buenas tardes, antes que todo, como usted acaba de señalar, a raíz del procedimiento que lo acaba de posteriormente describir, se realizan diligencias investigativas en virtud a lo mismo, obteniendo una instrucción particular a través del Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía Local de Maipú, con la finalidad de realizar una entrada de orden de ingreso y registro en un domicilio particular de la comuna de Cerrillos, y después de realizar esta diligencia se logró incautar armamento y munición. Drogas, entiendo que también pudo haber sido encontrada en el poder de los sujetos al interior del vehículo, ¿no? La información que la información que yo le estoy otorgando en este momento es que la droga encontrada fue encontrada en el interior del domicilio. Esta corresponde a marihuana, todavía no se, a granel, todavía no se realizan las pericias del pesaje, pero solamente en ese lugar se encontró. Perfecto. Al interior del vehículo en el que se trasladaban estos sujetos, o al menos en el que estaban ahí revisando el teléfono, ¿qué fue lo que se encontró? Porque entiendo que también se hizo una revisión, una inspección a ese automóvil. Sí, mantienen droga consistente en papelillos de cocaína y de la misma sustancia. Aún está en pesaje para poder tener, digamos, el detalle de esta. ¿Qué va a pasar con los sujetos en este caso? ¿Están detenidos? ¿Están a la espera de alguna decisión de la Fiscalía? En este momento se encuentran detenidos. Estamos todavía esperando algunas instrucciones del Ministerio Público
y en virtud a ello después se va a realizar, se va a ver qué es lo que va a ocurrir, vale decir si van a pasar al control de detención respectivo, pero estamos en espera de la instrucción del Ministerio Público. Por último, la vinculación que tienen estos sujetos con el domicilio y las personas que viven en él, ¿cuál es? ¿O tienen algún tipo de vinculación con el hecho delictual o no? Es el domicilio que se realizó corresponde al que él registraba en las detenciones que en su momento se registraron en los mismos sistemas que nosotros mantenemos institucionales, que nos permiten verificar los domicilios, digamos, de los detenidos que se mantienen, y esto nos permitió focalizar el determinado lugar, en este caso el domicilio, y se realizó la diligencia de entrada y registro. Perfecto. Mayor Felipe Schulz, comisario de la 25 Comisaría de Maipú, muchísimas gracias por esta declaración. De que, pues, igualmente gracias a ustedes por haber venido acá. Muchísimas gracias. Bien, ahí está Mónica, entonces, la explicación respecto de este hecho que tiene su origen, como te señalaba, en la comuna de Maipú y que termina con este operativo, este allanamiento en un domicilio en la comuna de Cerrillos y donde se encuentra justamente esta munición, también algo de droga, y estos sujetos que pasan entonces van a estar detenidos y a la espera de la decisión del Ministerio Público para ver cuál va a ser su situación procesal ante la justicia, Mónica. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe, que estés muy bien. Igualmente, chao, chao. Bueno, y el proyecto de reajuste del sector público comenzó el segundo trámite legislativo en el Senado, donde el gobierno buscará reponer las normas denominadas por la oposición como de amarre, luego de que fueran rechazadas en la Cámara Baja. Pilar Gutiérrez nos cuenta. El reajuste al sector público llega al Senado con la aprobación de la Cámara, pero con las denominadas normas de amarre rechazadas. Sin embargo, el gobierno anunció que va a reponerlas para la discusión en la Cámara Alta. Lo que se hace con esta norma es básicamente evitar discrecionalidades. La no renovación de una contrata requiere una justificación. Eso es algo que no cambia solo lo refuerza, no lo cambia este proyecto de ley. No estamos acá planteando una diferencia de fondo. Tal vez la única diferencia importante es que lo estamos poniendo en la ley. Una mirada distinta a la que tienen algunos parlamentarios, que han sostenido que esta norma buscaría asegurar la permanencia en la próxima administración de algunos funcionarios que llegaron durante el actual gobierno solo por su ideología. El proyecto inició el segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, donde algunos ya señalaron sus reparos. Si el gobierno va a insistir con una serie de normas que fueron rechazadas en la Cámara de Diputados, tiene todo el derecho a hacerlo. No creo que esas normas sean aprobadas en el Senado, pero son parte de la discusión por ahora. Hay algunos asuntos que no fueron aprobados, o sea, porque no tuvieron los votos, pero que esos van a ser probablemente más discutidos, más complicados. Yo estaría de acuerdo en aprobarla. Hay gente que estaba a contrata por muchos años. Entonces, que se pueda vincular a alguien que estaba a contrato hace 30 años realmente es un poquito ridículo. Si bien la norma que ha generado polémica originalmente establecía que los funcionarios podrán reclamar la legalidad del despido cuando tengan más de 2 años en sus labores, el artículo que va a reponer Hacienda habla de 5 años. Esto mismo fue planteado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, la que finalmente la dejó en su redacción inicial de 2 años. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho de que esto podría beneficiar a personas que entraron de administración, para sacar esa conversación de lado es que lo dejamos en 5 años en vez de 2 años. Representantes del sector público expusieron esta jornada ante la Comisión de Hacienda para pedirle a los parlamentarios que aprueben el proyecto y defendieron la norma que eleva las exigencias para el despido de funcionarios a contrata. Protege a los trabajadores y trabajadoras frente a decisiones arbitrarias, protege a las propias jefaturas, al entregarles reglas claras y defendibles, protege al Estado y, por supuesto, para nosotros y nosotras, quienes somos trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile, también reduce la discrecionalidad, la conflictividad y los costos asociados al litigio. En torno al reajuste como tal, sí hay más consenso. Este plantea un aumento de 3,4% nominal en las remuneraciones, que es 0% si se descuenta la inflación. En donde las posturas difieren es en las normas sobre el personal a contrata. En general, todo lo que dice relación con el reajuste propiamente tal está bastante despejado, y todas aquellas otras cosas que han tenido este debate público, la verdad es que se ve muy difícil que se puedan aprobar. Ya fueron rechazadas en la Cámara, nosotros ya lo anticipamos en el Senado y esperamos que eso no entrave la discusión del reajuste propiamente tal. Probablemente esas llamadas normas de amarre, o como se le quiera calificar, van a ser muy discutidas en el Senado. Nadie puede quedarse más allá por una razón política, ni nadie puede ser malamente desvinculado solo por antojo o capricho de la autoridad. Eso es todo.
punto de equilibrio, eso es lo que tenemos que encontrar en el Senado. El próximo lunes, la Comisión de Hacienda votará el proyecto hasta total despacho para que el martes sea revisado por la Sala del Senado. Se espera que el miércoles vuelva a la Cámara para su votación y en caso de ser necesaria una comisión mixta, esta se constituya ese mismo día para que el proyecto pueda ser despachado el jueves, exactamente en una semana más. Bueno, tras descartar formar parte del gobierno de José Antonio Kast, el Partido Nacional Libertario enfrenta divisiones respecto de la determinación que se tomó. Militantes de la tienda calificaron la decisión como un error político, todo en medio de una reunión que sostuvo el presidente Gabriel Boric con el líder republicano en La Moneda. Colomba Eijols con el informe. Lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna. Pero aún sin aprobación del Congreso, el presidente Gabriel Boric decidió invitar a José Antonio Kast a La Moneda para discutir esta y otras materias legislativas que a menos de 2 meses del cambio de mando el gobierno busca sacar adelante. Sin embargo, las divisiones que ha generado el diseño final del proyecto no terminan de convencer al líder republicano. Para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, en el tema del FES, tema Sala Cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes. Y para contar con eso, el mandatario electo informó que se acordó con la actual administración una reunión entre los equipos económicos. Eso sí, la conversación podría llegar tarde para este y otros proyectos que siguen en el Parlamento y que por razones de tiempo no alcanzarían a aprobarse en las 3 semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo. Tenemos posturas y visiones políticas y de principios que son distintas, pero el pueblo de Chile eligió un nuevo presidente y la capacidad de dialogar entre distintos, poniendo siempre el bien superior de Chile por delante, creo que es algo que caracteriza a nuestro país y que tenemos que ser capaces de mantener. Un diálogo que por su parte Johannes Kaiser sostuvo en más de una ocasión con la oficina del presidente electo para exponer los márgenes del Partido Nacional Libertario para incorporarse al gobierno de Kast. Encuentros que finalmente no dieron frutos, tal como informó la tienda a través de un comunicado que dejó a más de un militante molesto. Las conversaciones no condujeron al éxito, y no condujeron al éxito, entre otras cosas, porque el diseño del propio futuro gobierno no considera una posición relevante para los partidos políticos y por lo tanto a nosotros se nos hacía muy difícil entrar en las condiciones que se nos ofrecieron. Vamos a seguir siendo un aporte, vamos a seguir fiscalizando. Es lamentable el comunicado de prensa del Partido Nacional Libertario y de la directiva, básicamente, en donde se restan del gobierno de José Antonio Kast, que es un gobierno de emergencia. En reiteradas ocasiones manifesté, tanto a la directiva como a Johannes Kaiser, en que lo mejor era que Johannes no integrara el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, pero sí lo ingresara el Partido Nacional Libertario. Al cual, según el diputado Lavé, el equipo de José Antonio Kast le habría ofrecido el Ministerio de Minería y algunas subsecretarías. Oferta que no convenció a Kaiser, quien habría solicitado Justicia y Defensa, 2 ministerios que ya tendrían nombres definidos de figuras independientes. Es una decisión soberana del Partido Nacional Libertario, que es legítima, y en consecuencia lo que importa y que se valora es que están disponibles para cooperar en todas aquellas materias que sean bien para los ciudadanos. Ciudadanos que fueron testigos del pacto parlamentario que los libertarios suscribieron con los socialcristianos y republicanos, una alianza cuyas diferencias internas comienzan a reflejarse con miras al 11 de marzo. Críticas provocó una publicación en redes sociales del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo luego de ser absuelto en el caso de Gustavo Gatica. Eso mientras en el oficialismo crece la división por la ley Naim Retamal, justamente por los coletazos que dejó el juicio al ex uniformado. Los detalles con Macarena Román. Yo creo que hay que ser cauteloso respecto a la manera de expresar. Bajeza moral inaceptable. Me parece brutal. No es la forma, no es lo correcto. Hubo cuestionamientos casi transversales a la publicación que hizo el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en su cuenta de Instagram tras ser absuelto por cegar a Gustavo Gatica. Esa publicación me parece una publicación cruel, inaceptable.
que cada uno se haga cargo de lo que publica. Eso quizás refleja la calidad humana que tiene quien realiza la publicación. El ex uniformado tuvo que emitir un comunicado ofreciendo disculpas e intentando explicar la imagen. Entre los párrafos se enfatiza que no fue una foto creada por él y pidió a sus seguidores no seguir compartiéndola. Pido disculpas de buena gana si dicha publicación ofendió a alguien, aún habiendo hecho la precisión de que se refiere a darle la espalda a una forma de entender la sociedad que ni yo ni la mayoría de los chilenos comparten. Declaración que se da en el marco del caso Gatica, el mismo que ha generado varios comentarios del presidente Gabriel Boric, esta vez desde La Moneda. Debe haber justicia, debe haber justicia. Y que si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad. Es un anticipo de él cómo se va a comportar como expresidente. Si ya como presidente se está comportando como activista, donde es incapaz de reconocer de que hay un fallo judicial, y el fallo judicial a él lo inhibe como presidente de la República de revisar o comentar el contenido de los mismos. Presidente que no ha sido el único que ha comentado el veredicto. En su sector político, el oficialismo, hubo recriminaciones y un quiebre en la relación de los 8 partidos, especialmente el PS con los comunistas y Frente Amplistas. Todo porque algunos responsabilizaron a los que aprobaron la ley Nain Retamal. Yo lo considero inaceptable, irresponsable, desleal y que da cuenta de que no aprendiste nada. Y yo creo que esa es la razón por la cual la reacción del Partido Socialista es tan firme. Nosotros marcamos una diferencia política respecto de la ley Nain Retamal y la figura de la legítima defensa privilegiada. Hicimos la advertencia, votamos en contra, planteamos realmente esto en el debate público. Cuando nosotros nos dijeron, ustedes están en contra de las reformas en seguridad, dijimos no, nosotros creemos que no por 1, 2, 3, 4. No dijimos al día siguiente que no queríamos ser más alianza con el Partido Socialista ni el PPD. Esa es la diferencia. La crisis en el oficialismo ha provocado críticas directas al rol del presidente Gabriel Boric. La timonel y senadora socialista Paulina Bodanovich aseguró a La Tercera que el mandatario tuvo 4 años para construir una alianza y no se hizo. Si hay alguien que se la ha jugado, en primer lugar, por la unidad y por ampliar la base de apoyo de su gobierno cuando nombró su primer gabinete, y con los sucesivos cambios que lleva adelante, es el presidente de la República. Y lo que nosotros esperamos es que en esta tensión que se ha provocado entre los partidos exista voluntad de diálogo y entendimiento, porque finalmente la unidad es necesaria. Todos los partidos son responsables y sobre todo también son responsables quienes generaron esta situación política hoy día de cuestionamiento interno. ¿El PS y el Frente Amplio? Creo que sí, desde esa mirada. No obstante, creo que requerimos igual un tipo de coordinación y de unidad que se requiere expresar después del 11 de marzo. Coordinación que en este momento está sin duda paralizada, justo antes del cambio de mando y que confirma una frase utilizada por algunos expertos. El poder une y su pérdida, por ende, desune. Hacemos una pausa y ya volvemos a CNN Prime. Como lamentables calificaron el Partido Comunista las declaraciones del presidente Gabriel Boric en tolerancia cero tras calificar a Cuba como una dictadura, que es algo que había declarado el diario El País, pero haber agregado además que Fidel Castro era un dictador, todo esto en medio de una tensa semana en el oficialismo. Incluso la militante comunista y ex candidata presidencial Janet Jara dijo estar en reflexión sobre su eventual renuncia al partido. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Yo tengo una definición muy clara, y lo he señalado, de que Cuba es una dictadura. ¿Y Fidel Castro fue un Y dictador? Fidel Castro, evidentemente, fue un dictador. Declaraciones del presidente Gabriel Boric, realizadas en tolerancia cero, que volvieron a encender el debate por Cuba y su régimen político. Las palabras del mandatario generaron críticas inmediatas por parte de representantes comunistas, como la diputada Carmen Hertz. Qué declaraciones tan lamentables, además de falsas, del presidente Gabriel Boric en un medio televisivo, calificando a Cuba de dictadura y a Fidel dictador, sin una palabra acerca del bloqueo absolutamente ilegal y abominable de más de
60 años. Ignorar esta realidad y hacer calificaciones tan alegremente en los hechos implica ponerse al lado de Donald Trump. Pero el reproche no quedó solo en estos dichos. La diputada también cuestionó que el presidente omitiera, a su parecer, un elemento clave del escenario cubano, el bloqueo económico que arrastra la isla desde hace décadas. Es un Estado que ha estado permanentemente, por largas décadas, objeto de una agresión por parte de los Estados Unidos, de un bloqueo que significa castigar a la población, hacerla pasar hambre, privarla de medicamentos, privarla de ingresos. Entonces, ese es el contexto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Cuba. Creo que estoy bastante equivocado que uno van a decir que es una democracia, porque realmente una democracia no es. Lo que el presidente usó términos que a mi juicio son técnicos y no una evaluación política sobre por qué ocurrieron esas cosas en Cuba, ¿no? Un tema que para muchos es sensible dentro del PC, principalmente dicen tras lo ocurrido en Venezuela y la postura que ha tenido el partido liderado por Lautaro Carmona sobre las acciones de Estados Unidos. Pero ¿cómo recibe que diga eso el presidente? No, yo creo que es un contexto muy equivocado. Nosotros hemos dicho, para nosotros Cuba no es una dictadura. Y lo hemos dicho con argumentos, lo hemos dicho con elementos históricos, con conceptos que refieren a una forma de soberanía. Y quienes siguen defendiendo lo indefendible con una mirada del siglo pasado, creo que están profundamente equivocados y deben actualizarse. El presidente Boric está en lo correcto. En La Moneda recalcaron la importancia de tener una convicción firme sobre la democracia. El presidente Boric tiene una convicción profunda respecto a la importancia de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, y no hace distingos de acuerdo a la orientación ideológica de los gobiernos. Yo creo que es un motivo de orgullo para Chile. Finalmente, tenemos que ser un país que promueva la democracia y los derechos humanos en todas partes. La molestia en el PC reflejó también la división dentro del partido, y es que la ex candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, hace semanas viene alertando sobre sus diferencias con la colectividad en la que milita en cuanto a asuntos internacionales. Existe una deuda en el tema de las relaciones internacionales, el respeto a los derechos humanos, y lo que el Partido Comunista opine, la verdad, es una opinión de ellos. Una molestia que se elevó en periodo de campaña, donde fue ella misma quien dijo que Cuba claramente no era una democracia y que tiene un régimen autoritario. No es secreto para nadie lo difícil que fue la campaña para mí, en términos de la relación con mi propio partido, y yo creo que hay momentos en los cuales uno tiene que tomar distancia y evaluar con mayor serenidad los efectos que esto tiene tanto en el mundo de las ideas como también en el sentir, ¿no? En cómo uno se siente cómoda o no en un espacio. Yo voy a tomar una decisión en algún momento, no me pongo plazo porque no tengo nada que me apure, he militado mucho tiempo ahí. Nuevo flanco entre el PC y el gobierno en medio de las últimas tensiones en el oficialismo sobre un país que muchos dicen cuenta con un único partido, falta de libertades políticas, control estatal a los medios, mientras que en el PC defienden su modelo como una democracia socialista única, adaptada a su historia, resistente a la intervención de Estados Unidos y centrada en el bien común. Pugna aún sin consensos. Bueno, y vamos a seguir avanzando en CNN Prime y les contamos que hasta mañana se extendió la formalización de los hijos de Julia Chuñil, apuntados como los principales sospechosos de haber asesinado a su madre. La Fiscalía pide la prisión preventiva para los 3 hijos, luego que el ex yerno de la víctima rompiera el silencio y revelara cómo, según él, la asesinaron. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Javier ahorcó a doña Julia con sus propias manos, hasta causarle la muerte por asfixia. Así fue parte del crudo relato que presentó el Ministerio Público en el marco de la formalización de los 4 imputados apuntados como los responsables de la muerte y ocultamiento del cuerpo de Julia Chuñil. Y es que el caso ha generado un gran impacto debido al giro en 180 grados que tuvo luego de que el ente persecutor llegara a la conclusión de que fueron los 3 hijos y el ex yerno de la víctima quienes la habrían asesinado y enterrado posteriormente. Pero hay un antecedente particularmente relevante, su señoría, y que corrobora de manera directa esta secuencia, que es la declaración prestada el día de hoy por el coimputado Flavio Belmar Brastidas. Javier ahorcó a doña Julia con sus propias manos, hasta causarle la muerte por asfixia. Esta afirmación
no aparece aislada, se inserta plenamente en el contexto probatorio inexistente y refuerza lo que los demás antecedentes reunidos por la Fiscalía ya permitían sostener. Si bien el Ministerio Público ya había reunido una serie de antecedentes que apuntaban a la participación de los hijos de Chuñil, la declaración de su exyerno fue clave para conectar la secuencia de los hechos con el relato de algunos testigos cercanos a Julia. Debido a la colaboración prestada y su grado de participación en calidad de cómplice, el tribunal decidió dejar al exyerno bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. De la sola lectura de la formalización es difícil establecer por ahora la calificante esgrimida por parte del Ministerio Público y en concreto justamente el hecho de haber el imputado generado las condiciones que serían en definitiva constitutivas de la calificante de alevosía. El tribunal en definitiva va a decretar la medida cautelar del artículo 155 letra A del Código Procesal Penal en la siguiente modalidad: arresto domiciliario nocturno. Él está totalmente dispuesto a colaborar. Sin perjuicio de ello, no puedo entregar antecedentes de la carpeta investigativa, pero nuestra teoría del caso y la postura de él es a colaborar con la investigación porque, insisto, él no tuvo participación en calidad de autor en los hechos en materia de investigación. Según la teoría de Fiscalía, Julia Chuñil fue asesinada por su hijo Javier Troncoso Chuñil en presencia de sus dos hermanos, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. Además de su exyerno, luego de una discusión por un robo realizado a un anciano de 90 años, quien vive en el mismo terreno que la familia Chuñil. La discusión fue a tal punto que Javier, presuntamente bajo los efectos del alcohol, habría asfixiado a su madre y luego, junto a su hermano Pablo, ocultado el cuerpo en un bosque cercano al domicilio. Ninguno auxilia a la víctima, ninguno llama a carabineros, ni al SAMU, ninguno pide ayuda a terceros, ni denuncia en su momento. Esta omisión, señoría, no es neutral. En derecho penal, cuando una omisión es funcional al resultado y facilita la impunidad, tiene relevancia jurídica. El giro en el caso fue tal que, de ser querellantes en la causa, los hijos de Julia Chuñil pasaron a ser los principales imputados, manteniendo como abogada a Karina Riquelme, quien meses atrás, cuando aparecían los primeros antecedentes incriminatorios contra los hermanos Chuñil, solicitó al fiscal nacional el cambio de la fiscalía a cargo de la indagatoria. En relación a eso, hemos pedido a la Fiscalía Nacional un cambio de fiscalía. Queremos hoy día que otra fiscalía realice la investigación con mayor eficiencia que la que ha realizado la Fiscalía de Los Ríos, que solo se ha dedicado a investigar a la familia. Hoy día exigimos entonces que otra fiscalía, que no sea ni la de la Araucanía ni la del Biobío, asuma la dirección de esta investigación y nos pueda dar un resultado cierto a 10 meses de la desaparición de Julia Chuñil. Hasta el cierre de esta nota, Carabineros continuaba con las diligencias para dar con el cuerpo de Julia Chuñil. La audiencia se retomará este viernes, donde el Juzgado de Garantía de Los Lagos deberá definir si hay o no prisión preventiva para Javier, Pablo y Janet, los hijos de Julia Chuñil, que pasaron de estar en la calle exigiendo justicia por su madre a ser los principales sospechosos de su muerte. Lo habíamos anunciado, vamos a conversar con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, desde Ancud. Mire qué bonito el paisaje atrás suyo. Un saludo para allá, para Ancud. Muchas gracias por acompañarnos, senador. Un abrazo grande, ¿cómo estás? Un gusto saludarte acá desde Ancud, que el próximo lunes tiene un aniversario muy especial porque es el bicentenario, los 200 años de la anexión de Chiloé a la República de Chile. Así que felicitar a toda la gente de Chiloé, que hoy día hemos tenido con el ministro Pizarro una agenda hermosa acá en la isla. Muy bonito, casi tan bonito como Concepción, pero en fin, ¿para qué vamos a entrar en esas competencias odiosas? Vamos a los temas serios y menos agradables al paisaje, pero al paisaje político. Quiero preguntarle en términos generales primero, ¿qué le parece la polémica que se ha creado y este quiebre o no, como lo califica usted, a raíz de la ley Naim Retamal en el contexto de el fallo en el caso Gatica? Primero, la ley Naim Retamal fue una ley que fue una fusión de dos mociones parlamentarias que se aprobó en el Parlamento chileno. Tenemos que recordarlo en un momento muy álgido del país, cuando 3 carabineros fueron asesinados a mansalva en la Araucanía, fueron quemados vivos prácticamente. Y el país nos exigía, obviamente, al mundo parlamentario entregar más herramientas a nuestras policías. Por lo tanto, fue un hecho muy posterior a lo que ocurrió con aquel caso tan lamentable, en donde en el estallido social hubo personas que perdieron su visión
a través, ¿no es cierto?, de una fuerza desproporcionada de algunas policías. Por lo tanto, yo quiero descartar en primer lugar que la ley Nair Retamal haya sido el motivo central en el que se sustentó el fallo de absolución al señor Crespo. Eso lo han dicho los juristas, no es una apreciación mía, no tuvo nada que ver en la sentencia. No lo sabemos todavía, la verdad, tendremos que esperar la sentencia para saber qué peso tiene. Señalan, pero existe la posibilidad de que sí, existe la posibilidad de que no, habría que esperar ese fallo, porque lo entiendo, está el tema, pero no me quiero centrar en el tema jurídico con usted, senador. Sabemos que existe como fuente de derecho también la legítima defensa, no privilegiada, pero legítima defensa en el Código Procesal Penal, y por lo tanto esa podría ser otra de las fuentes, entiendo que en ese sentido lo dice. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué le parece las críticas que han recibido el Partido Socialista y otros parlamentarios que aprobaron esta ley de parte de sus mismos socios del Frente Amplio y del Partido Comunista? Yo comparto plenamente lo que ha dicho la presidenta de nuestro partido, de que han sido críticas destempladas, arteras, porque apuntar con el dedo a los parlamentarios que hemos sido responsables con Chile de aplicar y de apoyar en el Parlamento las leyes que el propio presidente de la República nos ha pedido que apoyemos, porque aquí en esta ley, la Nair Retamal, los ministros de nuestro presidente nos fueron a pedir el apoyo al Parlamento para que no dejemos solo al presidente, si bien no fue un mensaje presidencial, fue apoyado en un momento de tanto dolor que tenía Chile cuando asesinaron a estos 3 carabineros. Entonces, por lo tanto, considero que ese hecho de algunos parlamentarios del Frente Amplio, de algunos dirigentes, de apuntar con el dedo a aquellos parlamentarios que votamos a favor son injustos, porque ellos han votado durante los 4 años, son responsables de haberle entregado a la ultraderecha los temas de seguridad, votaron siempre en contra, Mónica, de los temas de seguridad en el país, votaban en contra de la ampliación de los estados de excepción, votaban en contra de la ley de seguridad, y tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista tienen que hacerse responsables también de eso. Diputado, ya vamos a volver a eso, pero antes, si les parecía tan mala esta ley, si les parecía tan malo este proceso y estaban tan en desacuerdo con lo que su propio gobierno les pedía como parlamentarios, aparte de no votarla o sea, de votarla en contra a algunos, primero quiero preguntarle qué le parece que algunos no la hayan votado en contra y se hayan abstenido de los diputados que hoy día critican. Nosotros no sé si te entendí mal, pero nosotros votamos a favor de la ley. No. Le reitero la pregunta, tal vez por el retorno no me escuchó. Yo le pregunto, ¿qué le parece que quienes hoy día critican, es cierto, algunos, como el Partido Comunista, votaron en contra, pero en el Frente Amplio muchos se abstuvieron? Entonces, ¿bastaba con abstenerse si estaban en contra? Abstenerse es lo mismo para que la gente que nos está viendo en sus casas, es lo mismo como salirse de la sala cobardemente y no votar. Los proyectos de ley son para votarlos a favor o en contra, creo, sobre todo cuando son de interés del país como estos, y ellos lamentablemente han tenido una actuación recurrentemente contraria a entregarle más herramientas a nuestras policías para poder defenderse, para poder defender a nuestra ciudadanía del crimen organizado que está tan fuerte en el país. Por lo tanto, por eso yo considero que sus críticas son destempladas, y me alegra que después de más de un año donde estuve prácticamente solo peleando con el Frente Amplio cuando denuncié la corrupción, en el caso Fundaciones y todos los demás temas, hoy día todo el Partido Socialista de una u otra manera se está dando cuenta que el Frente Amplio de una u otra manera tiene inconsistencias que son reales y que no eran un mero discurso de mi parte. Ya, entonces se están dando cuenta ahora que hay inconsistencias reales en el Frente Amplio. Tomo literalmente nota de lo que usted dice. Pero le pregunto, entonces, usted dice que lo valiente de parte del Frente Amplio debió haber sido no abstenerse, sino que votar en contra de la ley Nair Retamal. ¿Le parece que no fue valiente? ¿Cómo calificaría entonces la actitud del Frente Amplio al abstenerse? Una actitud cobarde, porque cuando tú te abstienes, es como se dice en buen chileno, ni chicha ni limonada. Entonces, si ellos estaban en contra de esta ley, tuvieron que haber dicho, ¿sabe qué? Estamos en contra de la ley que los propios ministros del presidente nos están pidiendo votar en el Parlamento. Nosotros votamos en consecuencia, todos los socialistas, la gran mayoría, yo creo que un solo socialista se abstuvo, que fue un parlamentario de la región metropolitana PS, que se abstuvo en la votación, pero todos los otros votamos a favor porque primero era un tema que nos estaba pidiendo el presidente, y segundo porque el país lo estaba exigiendo. No olvidemos, repito, que 3 carabineros entonces, cuando se generó esta ley en 2023, habían sido quemados vivos en el picat de una camioneta en la Araucanía, en la misma zona donde el Frente Amplio y el Partido Comunista decían que no había terrorismo. Ok, terrorismo lo detengo un segundito, lo detengo un segundo ahí. Lo detengo un segundo ahí. ¿Qué le parece que en Tolerancia Cero, cuando le preguntamos al presidente por la ley Nair Retamal en el contexto del fallo de Gustavo Gatica, él dice, no es una iniciativa que haya sido de origen del gobierno,
y la critica y le contrapreguntamos, pero bueno, ustedes la tenían como el logro 307 de sus 1000 logros. Y bueno, y empieza a decir que le hicieron una serie de indicaciones, insisten que no era una iniciativa básicamente de origen del gobierno. Y de alguna manera ha sido leído así como desentenderse en el fondo de esta iniciativa. ¿Qué le pareció esa respuesta del presidente de la República? Yo le tengo harto respeto al presidente, votado a favor de todas sus leyes, pero creo que dice una verdad media. ¿Por qué digo que dice una verdad media? Porque efectivamente no fue una ley, te lo dije hace un rato en la entrevista, no fue una ley que haya nacido como un mensaje presidencial. Estas fueron 2 mociones parlamentarias que se fusionaron en un momento en donde el país estaba absolutamente, yo diría, quebrado, con mucho dolor por lo que había pasado con estos policías, con estos carabineros que fueron asesinados. Y por lo tanto allí se fusionaron estas iniciativas de ley y se le dio de una u otra manera una urgencia en el proceso legislativo para que pudiese ser discutida y votada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo tanto, nosotros, si usted me pregunta si yo me arrepiento de haber votado a favor de la ley de Nadir, en absoluto, porque le entregamos a nuestras policías en un momento muy complejo para el país en seguridad. Pero parece poco relevante, por eso que llama la atención la respuesta del presidente, si el origen de la ley era o no el gobierno. Cuando aduce eso como primera respuesta, llama la atención, porque básicamente la tienen dentro de los 1000 logros, logro 307. O sea, pareciera algo como para defender haberla aprobado y no decir, bueno, pero es que nosotros no estaba en el origen dentro de nuestras propuestas. ¿No cree usted? Yo creo, absolutamente, yo creo que no hay que avergonzarse. Si usted nos pregunta a los socialistas si estamos arrepentidos de haberla votado a favor, al contrario, si en un gobierno futuro que se nos aproxima en marzo tenemos que votar leyes de seguridad porque le entreguemos a nuestra población mayores niveles de seguridad, valga la redundancia, los vamos a votar, vamos a defender si nuestros logros sociales, si el presidente Kast electo quiere de una u otra manera que retrocedamos en materias sociales, si quiere eliminar la gratuidad de la educación, seremos implacables en defender los logros que hemos alcanzado. Ok, pero los temas senador, déjeme llevarlo a otros temas, pero y usted dice, en el futuro, si tenemos que votar leyes de seguridad, las vamos a votar a favor, dice los socialistas. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando hay que votar, por ejemplo, estados de excepción constitucional en la macrozona sur por parte del Frente Amplio, que ahora sí los ha votado a favor, en el pasado los votó en contra? El Partido Comunista ha seguido votando, parte de la bancada en contra, a pesar de que se lo pide este gobierno. ¿Qué va a pasar cuando haya que defender, por ejemplo, la aprobación de la ley antiterrorista? ¿O qué va a pasar cuando haya que votar algo como un estado de excepción constitucional, pero se lo pida el gobierno del presidente electo? Bueno, yo le diría a ellos, que a la gente del Frente Amplio en particular, que no solamente vengan al sur cuando vienen en el verano de vacaciones, sino que vean la realidad del sur. Que visiten la Araucanía. A mí me ha tocado visitar Lumaco, Angol, todas esas zonas. ¿Por qué supone usted que va a pasar en el futuro? Sí, voy a responderle, pero permítame darle el contexto. Lo que le quiero decir es que hay que tener un poquito más de calle, estar en esos lugares donde la gente nos agradece que estemos apoyando los estados de excepción porque ellos se sienten más seguros, no solamente en términos de infraestructura, sino que también en términos de seguridad personal. Y por lo tanto, hoy día no hay que ser ideologizado con eso. Los militares en la calle hoy día protegen a nuestra población. Por eso. No es lo mismo lo que ocurrió hace 50 años, en donde hubo una dictadura, un golpe militar, en donde los militares en la calle dejaron una enseñanza fea para el país y para la historia. Pero hoy día hay una cosa distinta. Hoy día tenemos que apoyar a la gente que sufre por la inseguridad en esa zona. No tenemos que tener complejo con los temas de seguridad. Y si el día de mañana tenemos que votar estado de excepción en un gobierno de Kast, vamos a votarlo a favor si eso significa que se van a respetar los derechos humanos. Los socialistas, diputados, pero yo le estoy... Está bien, los socialistas, pero yo le pregunto qué cree usted que va a pasar con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ellos van a hacer una oposición seguramente más obtusa, más de negarse a todo. Nosotros tenemos que ser una oposición del socialismo democrático más constructiva, apoyar las cosas buenas para el país y defender los logros que hemos alcanzado, y que si pretenden retroceder en esos logros sociales como la gratuidad de la educación u otros temas, los tenemos que defender con mucha firmeza. Senador, porque son los temas que hemos logrado para nuestra población y para nuestra gente. ¿Esta polémica les va a hacer retroceder de alguna manera, cree usted, a las izquierdas en la credibilidad respecto de los temas de seguridad? Ya no podemos retroceder más si nosotros le entregamos las banderas de la seguridad por estos errores del Frente Amplio y Partido Comunista de votar en contra de muchas leyes de seguridad. Se las entregamos, esas banderas a la ultraderecha de manera, creo yo, innecesaria. Por lo tanto, tenemos 4 años para demostrar que hay un sector de la izquierda, como que es el que representamos, que sí nos interesan los temas de seguridad, que sí estamos dispuestos
a apoyar al país en esta materia, y si tenemos que votar leyes para tener más cárceles más seguras, para tener al crimen organizado en cárceles más seguras, los vamos a apoyar. Si tenemos que apoyar otras iniciativas de esa índole, de entregarle más atribuciones a nuestras policías en el marco de la protección de los derechos de las personas y los derechos humanos siempre, las vamos a entregar. No tenemos complejos en eso, repito, Mónica. Senador, lo que está viviendo este momento político entre el Partido Socialista, se ha sumado también en parte en solidaridad el PPD y el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Es un quiebre, es un mal momento, es un quiebre temporal, definitivo? ¿Se quebró la alianza? ¿Qué? Yo creo que esto llega en un momento oportuno. Hace un año atrás yo estaba prácticamente aislado, solo en mi lucha de decir, ¿no es cierto?, que teníamos que diferenciarnos del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y hoy día siento que esto que pasó ha significado que el tiempo también me ha dado la razón en parte, en el sentido de decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros somos una cosa con la democracia cristiana, el PPD, los radicales, y el Frente Amplio y el Partido Comunista son otra izquierda, que van a defender otras materias, lo hacen con diferentes matices, tratan de dar un discurso hacia afuera que no es el mismo que expresan, obviamente, con su accionar, porque ellos dicen que están preocupados por la seguridad, pero votan en contra de la seguridad, y podría darle un montón de otras materias. Yo creo que esta fue una buena oportunidad para replantearnos la política de alianzas del futuro. Yo creo que van a haber dos oposiciones, una oposición nuestra que va a ser con la DC, con el PPD, ¿no es cierto?, con los radicales, con los liberales, y una izquierda más dura, que va a ser la que van a representar ellos seguramente. Y nos tendremos que unir en materia de defender, repito, los avances que Chile ha tenido en la materia que hemos mencionado recientemente. Entonces, ¿usted cree que el oficialismo, tal como lo conocemos hoy, se acabó? El oficialismo hoy día entró en una etapa, ¿no es cierto?, de finalización, pero ya estamos a 40 días, tampoco es un tema traumático. La alianza de gobierno, se lo reformulo, la alianza de gobierno tal como la conocemos hoy se acabó, según usted. No, porque si se acabara significaría que se hubiese acabado la lealtad que hemos tenido los socialistas con el presidente de la República, con su gobierno. Y eso no ha acabado. Se lo reformulo nuevamente para ir a lo que quiero, senador. La pregunta apunta, no apunta a su relación con el gobierno. Espera un poco, senador. La pregunta es entonces, ¿la alianza política, como la conocemos hoy, se acabó? Yo creo que la alianza política, como se gestó estos 4 años, simplemente feneció producto de una soberbia y de un ataque artero que ellos han tenido. Eso no significa que nosotros, en los meses que quedan y las leyes que tenemos que sacar adelante, como la eutanasia que se opone a la derecha, como el FES, como la sala cuna, vamos a tener una reacción distinta al gobierno. Vamos a votar siempre a favor de las leyes que le hagan bien al país, y para eso nos quedan 3 semanas legislativas de este gobierno. Lo quiero llevar a otros temas. Avanzando en el fondo en aquello, ¿a usted le parece entonces que no son los socios naturales hoy día del Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio? Si tú me hubieras hecho esa pregunta hace un año atrás, yo te hubiera dicho que la mitad del partido creía que sí, y la otra mitad del partido tenía, ¿no es cierto?, como yo, la idea de que debíamos recobrar la alianza, ¿no es cierto?, histórica que le hizo bien a Chile, como fue la concertación y la nueva mayoría. Yo creo que eso hoy día también ha ido cambiando radicalmente nuestro partido. Y nuestro partido y nuestra gente se ha ido dando cuenta que el Frente Amplio quería eliminarnos, tenía entre ellos la teoría de la sustitución con el proceso constituyente y todo lo demás. Por lo tanto, yo siento que la alianza natural, tenemos que recobrar esa alianza natural con nuestros ex aliados para pensar en un Chile mejor, para hacer una oposición constructiva que ayude, ¿no es cierto?, a seguir generando leyes de la República que vayan en beneficio de nuestros ciudadanos, que es lo que le interesa a la gente. A nuestra gente no le interesa la pelea política, le interesa que hagamos cosas por ellos, que sigamos defendiendo los temas que hemos logrado en estos años, porque nadie puede desconocer, Mónica, también que hemos tenido como país avances tremendamente importantes en vivienda, en educación gratuita y en tantas otras materias. Cuando usted ya con más tiempo piensa, ¿por qué perdieron la elección? ¿Cuál es la responsabilidad también que usted le atribuye a los partidos, al gobierno, a la propia candidata? Mi partido fue también harto autocomplaciente en muchas materias. Muchos se quedaron callados cuando el presidente Boric hizo los indultos, que fue un error político que él mismo ha reconocido. El partido se quedó callado cuando el presidente Boric ajustó mal las piezas en su gabinete inicial con Isquia Siche, que siempre dio estado de salud, cuando metió a Jackson en la SECTRE, cuando tenía pésimas relaciones con el Parlamento. Ahí fueron errores políticos importantes. Después vino el caso Fundación y muchos callaron.
y éramos desleales quienes denunciábamos el caso de las fundaciones y del robo de miles de millones de pesos que ojalá se sigan investigando a fondo, porque el tema Procultura no puede quedar en el olvido por más que estén protegiendo al señor Larraín algunos actores. Entonces, por lo tanto, yo siento que hubo errores importantes que también nosotros cometimos desde nuestros partidos, y eso hay que reconocerlo hidalgamente ante el país, pero también hubo errores, ¿no es cierto?, como coalición, y en eso volvemos a lo mismo que de todo el tenor de esta entrevista. En los temas de seguridad, un sector, parte de nuestro gobierno, le entregó esos temas a la derecha para que hiciera lo que quisiera, aduciendo que ellos iban a ser los únicos que iban a ser capaces de eliminar en Chile los temas de inseguridad. Sí, tengo que corregirlo en algo. Usted dice que el presidente ha calificado como un error político los indultos. La verdad es que no es así. De hecho, en Tolerancia Cero... Perdón. Ha calificado como un error político, perdón, me entendiste mal tú ahora. Ha calificado como un error político algunos ajustes ministeriales que hizo con Jackson y compañía, a eso me refería. No, es que lo dijo en los indultos. No ha calificado un error político. No, de hecho, quería preguntarle de eso. ¿Fue un error político, jurídico, como usted quiera calificarlo, los indultos? Y se lo pregunto porque cuando le consultamos en Tolerancia Cero al presidente Boric, él dice, no me arrepiento de los indultos, era un compromiso del gobierno, y además confiesa o reconoce por primera vez, da información respecto que tenía todas las carpetas de los indultados y que el caso de Luis Castillo no estaba dentro de las personas que él autorizó a indultar, y le preguntamos por qué firmó y nos explica o nos revela que fue con firma delegada, como la ley autoriza los indultos. Revisamos el indulto, efectivamente lo firma la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. ¿Qué le parece esa respuesta, la calificación de que no es un error y toda esta información que entregó el presidente? Yo considero que sí fue un error porque se indultaron a personas que tenían un amplio prontuario. Yo creo que el único caso, y no porque era de mi zona, fue un caso de un joven de Puerto Montt, estudiante, que había sido condenado a una pena excesiva por haber quemado un banco de una catedral, que fue un acto delictual, obviamente, pero no para 7 años de cárcel. Fue el único algo justificable. Todo el resto eran personas que habían asaltado bancos, que venían con un prontuario. Entonces, por lo tanto, yo no comprendo que no se reconozca aquello. Es como no reconocer que fue un error gigantesco haber pretendido comprar la casa de nuestro querido y figura política de nuestro partido, Salvador Allende, que provocó la destitución de una ejemplar senadora, en donde hubo errores, omisiones brutales, infantiles inclusive de primer año de derecho, que cualquier persona sabe que habían incompatibilidades insostenibles. Entonces, esas cosas hay que reconocerlas cuando está finalizando un gobierno, y eso no significa que uno sea contrario al gobierno. Al contrario, repito, yo voté todas las leyes a favor del gobierno, que las que me pidieron, todas. No hay ninguna que puedan decir el senador Fidel Espinosa condicionó su voto, pero sí hubo errores que igual nos terminaron costando caro, y aparte de eso, tenemos que reconocer otra cosa. Tú me hiciste la pregunta. La candidata Jara era una excelente candidata, pero tenía un problema. Era el Partido Comunista, y ahí partimos perdiendo 3 millones, 4 millones de votos de inmediato. Eso, en nuestro país, lamentablemente, hay un sentimiento anticomunista que no podemos obviar y que terminó costándonos caro. Si ella no hubiera sido comunista, hubiera estado peleando voto a voto con Kast hasta el último minuto de la elección. ¿Usted votó por ella? Voté por ella, claramente voté por ella. Tengo carteles con ella en Puerto Montt, en la campaña, que lo demuestran. Trabajé, no lo que hubiera querido por ella, porque la campaña fue mala, deficiente en regiones. Tuvimos haber tenido, pero yo reconozco una cosa, llegó al 42% desde un 26%, cuando muchos decían que no iba a tener niveles de crecimiento. Logró algo importante, pero repito, fue como el proceso constituyente cuando metieron algunos el tema del aborto libre, perdimos 3 millones, 4 millones de votos de inmediato en el mundo evangélico, los sectores más conservadores. Fue innecesario. Aquí la candidatura de ella por ser del Partido Comunista nos costó caro también, a pesar de que ella, repito, es una excelente persona, una gran gestora, fue una gran ministra, pero tenía ese estigma que es lamentable en nuestra sociedad chilena todavía. Sí, yo le pregunto, ¿qué le parece que hoy día haya revelado que está repensando, está en un proceso de evaluación de su militancia? Bueno, yo creo que ese proceso lo pudo haber hecho en su momento. Yo creo que hoy día tiene el legítimo derecho cualquier persona de repensar sus militancias, claramente. Estamos en un país democrático. No me puedo excluir en lo que ella decía, pero si ella está pensando en una futura candidatura presidencial nuevamente, tiene el legítimo derecho de hacerlo, pero tiene que ser en el marco de un proceso como lo hicimos esta vez, de una primaria mucho más amplia, abierta y participativa que la que tuvimos el año pasado.
Y para ir cerrando, quiero preguntarle su evaluación sobre la labor en seguridad del gobierno del presidente Boric. El alcalde Christopher White del Partido Socialista dice que dejaron botado el tema de la seguridad. Ha sido muy crítica, dice, soltó el timón en temas de seguridad y el ministerio también lo hizo. Quiero preguntarle cuál es su evaluación en seguridad de este gobierno, no solo a partir del cambio de prioridades, porque este no era un tema que estuviera como prioritario en el programa, sino que si usted comparte esta mirada crítica del alcalde, que es de su tienda también, es socialista, ¿y cuál es la evaluación que hace el ministro Cordero usted también? Yo creo que si nos vamos a las cifras estadísticas, esta semana el ministro Elizalde dio cifras bastante contundentes cuando votamos la ley de extensión del estado de excepción en la Araucanía y en el Alto Biobío. Y las cifras son elocuentes. Los delitos, los tipos, el número de delitos han bajado en términos sustanciales en esa zona. Pero los que hay y los que existen han sido algunos más gravosos. Entonces no es solamente un tema de números. Pero yo creo que se han hecho esfuerzos importantes. Yo creo que el ministro Cordero ha sido un ministro, nadie podrá decir que ha sido un ministro irresponsable, es un ministro que fue serio como ministro de Justicia, ha sido serio como ministro de Seguridad. Yo creo que es muy lapidario dar ese diagnóstico que él señala porque se trató de hacer todo lo posible. Fallamos en otras cosas, pero también fallaron las instituciones, toda la corrupción que se está viendo que había al interior de las propias cárceles. Ayer cayeron 7 personas en Puerto Montt, en la cárcel de Alto Bonito, algunos dirigentes gremiales, que es vergonzoso que hayan sido parte, ¿no es cierto?, de operaciones para facilitar el acceso de drogas, de prostitución, de alcohol a las cárceles. Eso demuestra que tenemos un problema grave, Mónica, de corrupción en el país, en nuestras instituciones en términos generalizados. Y si no lo abordamos como tal, estamos próximos a que una ministra de la Corte Suprema probablemente quede en prisión preventiva, como la Ángela Vivanco. Eso significa que estamos en una crisis que tenemos que abordar como país, porque la corrupción es la que orada a las democracias, la que daña a las democracias. Usted y ahí decía, todos tenemos que estar unidos para combatirla. Sí, usted decía el trabajo que hicieron los problemas que hay en las cárceles, pero este gobierno decía que tenía el 100% de control de las cárceles. Yo no comparto plenamente, no comparto en nada aquello. Dentro de las cárceles se ha demostrado, ¿no es cierto?, que se hacen hasta fiestas, hasta sábados. El control lo tiene dentro de las cárceles la delincuencia y el crimen organizado. Desde allí operan los principales delitos que se están cometiendo en nuestro país. Yo lo que haría, si tuviera la oportunidad de dirigir los destinos de un país, haría trabajar, ¿no es cierto?, a toda esa gente que está al interior de las cárceles, porque trabajar no es violar sus derechos humanos. Deben estar contribuyendo desde las cárceles a que no estén todo el día con celulares cometiendo delitos como ocurre hoy día, en donde además Gendarmería, que es una institución que yo le tengo mucho respeto, también está siendo penetrada gravemente por el crimen organizado. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes desde Ancud. Un abrazo, Mónica. Que esté muy bien. Chao. Bueno, con éxito finalizó la primera evacuación médica de la NASA. 4 astronautas de la misión Crew 11 o Crew 11 debieron adelantar su regreso desde la Estación Espacial Internacional previsto para marzo debido a la enfermedad que tenía una de ellas. Desde Houston, Texas, Edla Bandera nos cuenta más. El equipo de 4 astronautas se regresaron de la Estación Espacial Internacional esta mañana en las aguas al lado de San Diego, California. Esta mañana hubo un equipo ahí en el mar listos para recoger a los al equipo que llegaron, aterrizaron esta mañana antes de las 4 de la mañana y después de las 12 de la noche en la hora en California. Los astronautas parecieron en buenas condiciones, se vieron contentos, felices, saludando a los que los estaban ayudando a salir de la cápsula, pero esta misión se tuvo que corto por un mes porque una situación médica con uno de los miembros de este equipo. Los oficiales de NASA no están diciendo cuál fue la condición médica que causó los oficiales para determinar que esta misión se tuvo que cortar. Se tuvieron que ir rápidamente de la Estación Espacial Internacional. Eso va a ser el privilegio del astronauta si ellos quieren compartir y dejar saber al mundo qué fue lo que pasó. Pero en estos momentos, de lo que pudimos ver nosotros, no nos pudimos dar cuenta quién fue el astronauta que estuvo sufriendo con esta condición médica. Los 4 parecieron estar en condiciones alegres y felices, saludando a todos los que estaban saliendo de la cápsula esta mañana.
Pero esto fue una decisión que se hizo la semana pasada. El equipo se pasaron 167 días en el espacio, pero según el plan original iban a volver en un mes. Pero eso se cortó a un mes menos y por eso volvieron esta mañana. El siguiente equipo no despega hasta el mes que viene, quizás unas 3-4 semanas más hasta que puedan regresar. Y en estos momentos en la Estación Espacial Internacional solo hay 3 astronautas en este momento. Es una condición no ideal, pero se puede seguir manejando esa estación con el equipo que existe en la estación en estos momentos, pero en las próximas semanas un equipo nuevo va a volver para soportar la Estación Espacial Internacional. Ed Lavandera, CNN, en Johnson Space Center en Houston, Texas. Hola, ¿cómo están? Seguimos con la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir con la esperada reunión que se llevó a cabo en Washington de la líder opositora María Corina Machado con el presidente Donald Trump. No hay imágenes de la cita en sí, pero sí de la llegada y la salida de María Corina Machado de la Casa Blanca. Hasta ahí llegó la líder opositora después de que el mismo Donald Trump dijera que ella no tiene el respaldo suficiente en Venezuela para liderar a su país. Llegó de todas maneras María Corina Machado a la Casa Blanca, supuestamente almorzó con el mandatario estadounidense y no solo eso, porque además confirmó que le presentó la medalla de su Premio Nobel de la Paz al mandatario estadounidense. Hizo una analogía de que el general Lafayette le entregó una medalla a Simón Bolívar con la cara de George Washington hace 200 años y que Simón Bolívar la guardó durante el resto de su vida. Dijo que ahora entonces el pueblo bolivariano le entregó al heredero de Washington, así nombró a Donald Trump, esta medalla entonces y en reconocimiento al proceso de liberación que está haciendo Donald Trump en Venezuela. Escuchemos lo que dijo María Corina Machado. 200 years ago, General Lafayette. Hace 200 años, el general Lafayette le dio a Simón Bolívar una medalla con la imagen de George Washington. Bolívar desde entonces guardó la medalla por el resto de su vida. And 200 years. Y 200 años en la historia, el pueblo de Bolívar le está dando al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad. De todas maneras, tras esta cita y previa a esto, le preguntaron a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, qué opinaba entonces el mandatario estadounidense sobre María Corina Machado. Dijo que la encontraba una excelente persona, pero de todas maneras seguía entonces con la misma postura de que María Corina Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar este país. Escuchemos lo que dijo la secretaria de prensa. Creo que la evaluación del presidente se basó en la realidad. Fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional. Y por el momento su opinión al respecto no ha cambiado. Y precisamente un día antes de que Donald Trump recibiera a María Corina Machado, habló por teléfono con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Dijo Donald Trump que es una persona fantástica, que Venezuela está respondiendo a las exigencias de Estados Unidos y que están trabajando bien entre ambos países. Hoy Delcy Rodríguez presentó un informe ante la Asamblea Nacional, estuvo acompañada del presidente de este organismo, su hermano Jorge Rodríguez, y dijo entonces que van a trabajar con Estados Unidos a través de la diplomacia. Dijo además que esta mancha que dejó Estados Unidos tras su ataque para capturar a Nicolás Maduro también se va a resolver a través de la democracia. Y lanzó una frase que fue bien llamativa, dado que la entregó justo cuando María Corina Machado se estaba reuniendo con Donald Trump. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, dijo que si a ella le toca ir a Washington algún día, lo va a hacer de pie, caminando, no arrastrada. Escuchemos lo que dijo Delcy Rodríguez. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington,
Lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Bueno, estas dos mujeres, Delcy Rodríguez y María Corina Machado, se han transformado en las mujeres que representan entonces tanto a Venezuela, a la oposición venezolana como al régimen chavista, y que han tenido entonces que entablar una relación con el presidente Donald Trump. De todas maneras, el mandatario estadounidense dice que están trabajando entonces con Venezuela y que incluso ya están vendiendo el petróleo venezolano. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Irán, porque de a poco, dicen los iraníes, están intentando retomar su vida cotidiana después de estas semanas de manifestaciones que fueron duramente reprimidas por el régimen iraní. Se habla de miles de muertos tras estas manifestaciones y otras decenas de miles de arrestados durante estas protestas que comenzaron por el costo de la vida, por el colapso de la moneda iraní, pero que derivaron en manifestaciones en contra del régimen. Desde Irán dicen que, a pesar de todo, si bien están intentando volver a la vida normal, el ambiente sigue completamente tenso, y aseguran que lo que vivieron fue una masacre. CNN pudo contactarse con un médico que recibió a los manifestantes heridos durante estas protestas. Entregó su relato de manera anónima y lo que dice es brutal. Veamos el informe de CNN. There were bursts of automatic fire, screaming, people gathering, protests, the staccato of dushka bursts, people shrieking and slogans in the street. I opened the window briefly. The smell of gunpowder and tear gas was everywhere. That's the voice of a doctor who just got out of Iran. He's sharing with us his first-hand account of what he saw inside the country. We're not identifying him, and we've modified his voice for his safety. Everything fell apart. At 8 p.m, the internet was cut. At 8:20, I got a call from the hospital. Doctor, come, you must come. When I arrived, I saw what we call a mass casualty situation. Every single one of the 4 operating rooms was full. I was there from 10 or 11 p.m. until the morning. I don't know how many surgeries I did, maybe 10 or 11. This is a rare first-hand account. It's almost impossible for us to know what is happening in Iran in real time, since the regime shut down communications last week after it unleashed a brutal crackdown on the protests. Treating injured protesters in Iran is extremely dangerous. The regime hunts down these protesters and it goes after the medical staff who are treating them. So many Iranians, like this doctor, are risking their lives to tell us and the world about the horrors that are unfolding in their country. Son 7 días los que llevan los iraníes sin acceso a Internet, con las comunicaciones completamente cortadas. Hoy también se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca si es que Donald Trump finalmente había descartado algún tipo de intervención en Irán. Dijo que no, que todas las opciones seguían en la mesa, pero que el presidente estadounidense había logrado que se cancelaran 800 ejecuciones de manifestantes detenidos durante estas protestas. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Groenlandia, después de las amenazas de Donald Trump de que quiere anexionar esta isla por motivos de seguridad nacional. Y es por eso que ya llegaron a Groenlandia entonces distintas fuerzas militares de países aliados europeos. Esto lo hacen entonces después de las amenazas directas de Donald Trump. Ayer en la Casa Blanca llegaron los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia para reunirse con el vicepresidente J.D. Vance. Tras esta cita, dijeron y reconocieron que no lograron cambiar la postura de Donald Trump respecto de este territorio. Dijeron que está claro para ellos que Donald Trump quiere conquistar Groenlandia. Hoy también habló el primer ministro de Groenlandia y reiteró su postura de que
si a ellos se les pregunta, prefieren mantenerse siendo parte de Dinamarca y que no quieren ser propiedad de Estados Unidos. Escuchamos primero lo que dijo el primer ministro de Groenlandia. Es el momento de que nos mantengamos unidos y tengamos claro qué es lo mejor para nuestro país. Es el momento de la unidad, no de la división interna ni del debate. Como ya he dicho, Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada ni controlada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser parte de Estados Unidos. Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy como parte del reino de Dinamarca. Y las amenazas de Donald Trump a Groenlandia, también a Irán y lo que ya hizo a Venezuela hacen preguntarnos entonces en qué va a derivar esta política exterior del mandatario estadounidense, que parece envalentonado después del éxito que tuvo en Venezuela para intervenir en otras naciones. Nuestra compañera del área internacional, Isel Guerra, hoy habló con el analista internacional Guido Larsson y le preguntó respecto de eso. Él dice que una opción de esta actitud de Donald Trump podría responder a que está rodeado de diferentes figuras en comparación a su primer mandato, que al parecer podían contenerlo y que ahora más bien estaban alentando al mandatario estadounidense. Escuchemos lo que dijo Guido Larsson. Me parece de que ese primer gabinete tuvo una función de cierto grado de domesticación de los impulsos de Donald Trump, mientras que este segundo mandato, ese círculo de gabinete de Donald Trump fue formado por personas completamente leales a Donald Trump, y eso hace entonces de que sus decisiones sean inhibidas, de que sus decisiones no tengan segundas lecturas, que se aplique rápida, eficaz, aceleradamente las decisiones que él toma. Y vamos a terminar con el recomendado de nuestro equipo de Conexión Global, y esta vez es esta novela, una novela animada, gráfica más bien, que se titula Persépolis y cuenta la historia, la biografía de una niña que crece en medio de la Revolución Islámica y que además pasa su adolescencia cuando ya el régimen toma control de Irán y sufre las prohibiciones del régimen, entonces principalmente hacia las mujeres, por ejemplo, de tener que usar velo. Es una novela gráfica muy interesante, también está la película animada para entender cómo Irán llegó a este momento en estas manifestaciones en contra del régimen islamista. Esta Persépolis, entonces, esta novela autobiográfica es el recomendado de Conexión Global. Nos vamos a la pausa, pero ya sigue más CNN Prime con Mónica Rincón. Volvemos con más noticias para contarles que la Universidad de Chile, en conjunto con la productora Bizarro, anunciaron un nuevo stock de entradas gratuitas para el concierto Carmina Burana, que se va a realizar este sábado 17 de enero en el Estadio Nacional. Se trata de una obra que va a estar a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, que al igual que en 2024, cuando interpretaron la 9ª Sinfonía de Beethoven, vuelven al Estadio Nacional, esta vez con la obra Carmina Burana. Los nuevos boletos van a estar disponibles a partir de mañana a las 10 de la mañana a través de Punto Ticket. Por otro lado, el evento también va a ser transmitido por TVN y UDEC Chile TV para todo el país. Este es un concierto que vamos a tener en el Estadio Nacional, ¿verdad? El sábado 17 de enero, y también se va a transmitir por Televisión Nacional. Y es muy importante porque tiene un significado profundo, que es llevar la cultura en su máximo nivel de excelencia, que es la Orquesta Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, al público más amplio posible. Y hemos visto cómo el público ha reaccionado con mucho interés. Las entradas se fueron en 2 horas. Más de 30.000 entradas, por eso estamos abriendo una posibilidad mañana a las 10 de la mañana de poder entonces abrir de nuevo algunos asientos, algunas posibilidades. Ha sido un tremendo éxito, las entradas se fueron de 2 horas y media,
no sé si como Bad Bunny, no sé si quién fue más rápido, de todas formas fue muy rápido y por lo mismo ahora tenemos la alegría de poder compartir con ustedes de que se van a liberar más entradas mañana y de esa forma esperamos a que puedan asistir, ¿no es cierto? Y estar en este momento tan importante compartiendo con nosotros en torno a la música. Y una obra que también tenemos muy en el corazón porque habla de temáticas que son importantes para todos, como la fortuna, la vida, la muerte, el amor en todas sus fases. Entonces es una obra muy cercana y que siempre nos alegramos porque el público la recibe muy bien. El 2025 tuvo una figura indiscutida en el mundo del fútbol, el francés Dembélé. Tras ganar la Champions con el Paris Saint-Germain y el Balón de Oro a nivel individual, el delantero fija sus ojos en su próxima meta, conseguir otro campeonato del mundo con Francia. Así se lo confesó a Amanda Davies, periodista de CNN World Sport, en la siguiente entrevista. What does it mean to you to have been recognized at this point in your career? Comme je l'ai dit, je me rappelle des moments dans ma carrière où ça a été difficile, où il fallait pas lâcher. Voilà, c'était surtout mental et puis voilà, je me rappelle de toute mon enfance aussi, où je rêvais de gagner des Ligues des Champions, une Coupe du Monde et un trophée individuel comme le Ballon d'Or. Et voilà, c'est toute cette émotion-là que j'ai lâchée. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est venu tout seul. Et voilà, c'était un beau moment, je pense. You won Ligue 1 Young Player of the Year, very young, Yeah. and then had a tough few years, perhaps not getting the recognition you deserved, not feeling you were living up to your potential. What kept you going? Mes 2 premières saisons en tant que joueur professionnel, ça a été des saisons pour moi exceptionnelles. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir, que ce soit mon éclosion au Borussia Dortmund et au Stade Rennais. Je rejoins le Football Club Barcelona où voilà, je rêvais depuis petit de jouer dans ce club-là et tout se passe, on va pas dire tout se passe mal, mais voilà, la plupart du temps j'ai eu beaucoup de choses à gérer, surtout les blessures. Et voilà, il y a eu des mauvais moments comme des bons moments, et puis voilà, j'ai signé au Paris Saint-Germain et là tout a changé, quoi. Yeah, and even at the start of your time at PSG, there was talk it wasn't so smooth, but what clicked? What made the difference and has seen you settle down and be able to show your best? Je pense la mentalité des joueurs, de l'équipe qui a changé. Et voilà, on a un coach aussi incroyable qui a fait changer cette mentalité à tous les joueurs. Voilà, on a eu vraiment du mal, surtout en Ligue des Champions. On jouait très bien, je pense, en première partie de saison, la saison dernière. Mais on avait du mal à marquer des buts, à finir. Et voilà, dans cette deuxième partie, surtout en fin novembre, fin décembre, où voilà, le Paris Saint-Germain a complètement changé. Et puis on a déroulé, on a joué notre football jusqu'au bout, on a cru. Parce que voilà, il fallait croire et on a eu aussi un peu de chance parce que je pense que dans le football, il faut de la chance pour remporter tous ces trophées-là. Can you compare the feeling of that night, that moment, to anything else? Tout est allé très vite, hein. Surtout qu'on menait 2-0 au bout de, je crois, 30 minutes de jeu. Et voilà, on rentre à la mi-temps à 2-0, il fallait rester dans le match. Et quand on a mis le 3e, il fallait rester encore concentré. On ne sait jamais dans le football. Surtout dans une finale, tout peut se passer. Mais je pense qu'on était vraiment injouable dans cette finale. Et le 4e, là, on a su qu'on allait être champion d'Europe. Et voilà, c'était un moment incroyable pour le Paris Saint-Germain et tous les fans. How does it feel to play on a pitch as part of a team that performs like that on that stage? Tous les joueurs de football ont envie d'avoir une équipe qui collectivement est très forte. Comme on l'a dit, comme le coach nous l'a répété, c'est en étant une équipe qu'on peut aller chercher tous ces trophées. Et c'est ce qu'on a fait surtout en 2025. Et voilà, on va essayer de continuer en 2026, de faire la même chose. En tout cas, la philosophie du Paris Saint-Germain et de l'équipe, elle ne va pas changer. On va être une équipe unie et surtout une grande équipe. How much do you think about the World Cup at this point? We are starting World Cup year.
Ouais, c'est une année importante pour tous les joueurs de foot et surtout notre équipe, l'équipe de France, où on sait qu'on a une mission aux États-Unis. Et on en parle depuis bien longtemps maintenant de cette Coupe du Monde et je pense qu'on va être au rendez-vous. On sait comment faire pour aller au bout et voilà, on va essayer de tout faire pour remporter la Coupe. So how do you think the team compares today to that one in Qatar? Il y a eu énormément de changements. La génération, surtout 2018, qui est pratiquement plus là, par moi, Kylian, Benjamin Pavard, qui d'autre, N'Golo Kanté. Et ouais, il y a eu énormément de changements dans cette équipe. Des joueurs de talent qui se sont très bien adaptés au style et au groupe équipe de France. Et voilà, l'équipe de France va toujours jouer les premiers rôles dans ce genre de tournoi, donc il va falloir compter sur nous. And I know you said you were going to watch the draw. It's a tough one. Ouais, c'est difficile, mais voilà, si on demande aux autres équipes, je pense aussi ça va être difficile pour eux de jouer contre l'équipe de France. What happens in your household? I know your mum is of Senegalese descent. Ouais. And France against Senegal. Ouais, c'est ça. J'ai eu énormément de messages après ça. Et on m'a dit de marquer contre mon camp carrément. Mais il y en a plusieurs aussi dans cette équipe aussi. Il y en a sénégalais et français, mais ouais, ça va être un très beau match. Vamos terminando entonces así CNN Prime. Por supuesto, la entrevista al senador Fidel Espinosa ya está en nuestro sitio web. Y los dejamos invitadísimos porque después de CNN Prime y El Tiempo viene Aquí se debate. Así que nos reencontramos en algunos minutitos más para debatir, conversar. Ustedes saben cómo está la temperatura, no solo ambiental, sino política. Así que hay mucho que conversar. Jueves 15 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.